Equilatia presenta su programa Notarios, Humanismo Notarial, conducido por el notario público Joaquín Montero. Joaquín Montero y su humanismo notarial busca revalorizar el papel del notario como garante de la justicia y la equidad, centrado en la dignidad y los derechos de las personas, promoviendo una práctica notarial que no solo se limite a la formalización de documentos, sino que también se preocupe por el bienestar y la protección de las partes involucradas. El notario Joaquín Montero nos acerca al mundo notarial a través de conversaciones con otros notarios, funcionarios y protagonistas del ámbito jurídico. Notarios, Humanismo Notarial, por Equilatia y todas sus redes sociales. Muy buenas tardes, noches, sean cordialmente bienvenidos a una emisión más de su programa Notarios, Humanismo Notarial. En esta ocasión tengo el honor de tener una asistencia de lujo. Tenemos una amiga, a una chiapaneca distinguida, que es la licenciada Marta Cecilia Díaz Gordillo. Estimada Marta, un placer que esté aquí con nosotros. Gracias, bienvenida, es un gusto. Notario, buenas noches. No, por el contrario, muchas gracias por invitarme. No, gracias. Estoy gratamente impresionada por este espacio, por estas instalaciones y por este programa que estoy segura que es de mucho interés para todos los chiapanecos. Claro que sí, estimada Marta. De hecho, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Sé que estás muy ocupada ahorita con esta visita a Chiapas en este momento, pero es un placer porque han de saber, estimados amigas y amigos, que la licenciada Marta Cecilia es una mujer experta en muchas materias del derecho, pero sobre todo, así como se llama nuestro programa, Estructuras Agrarias de Chiapas. Así que la tarde-noche de hoy vamos a tener una charla que no quiero yo abarcar más. Me gustaría escucharte. Nos gustaría saber un poquito, estimada Marta, háblanos un poquito de tu trayectoria, de qué has hecho. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues con mucho orgullo les digo que yo soy egresada de la Escuela de Derecho de San Cristóbal, de la UNACH. Excelente. Como abogada que ya traía esa decisión desde muy pequeña de ser abogada y de encauzarme por la vía del derecho social. Afortunadamente, porque así lo creo, he tenido la posibilidad de desempeñarme en posiciones en materia agraria en los diferentes ámbitos, ¿no? Uh-huh. Mi carrera tanto en la administración pública como en la política, sí. Y bueno, actualmente no, porque actualmente soy la Procuradora Federal del Trabajo de Yucatán. Excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Aprovecho para enviar un atento saludo a nuestro procurador Por federal. Eso, ahorita que viniste a Chiapas, estamos aprovechando un ratito el tiempo que estás acá. Y sí. Amén de eso hay que decirlo, ¿no? También has sido diputada federal, has tenido esa valiosa oportunidad como muy buena chiapaneca de ser una legisladora en el Congreso de la Unión, desde donde creo que has podido incidir en las políticas públicas. Sí, afortunadamente se han ido como concatenando de alguna manera no solo esta expertise en materia agraria, sino en la posibilidad de trabajar con comunidades indígenas y desde la Cámara de Diputados, como bien dices, hoy hace 19 años que tuvimos la posibilidad de estar en la Cámara de Diputados y de ocupar la Comisión de Reforma Agraria, la Comisión de Asuntos Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos, la comisión en aquel entonces, que ahora sigue todavía existiendo, que es la Comisión de Concordia y Pacificación, okay, que está vinculada con el Ejército Zapatista en su momento, sí, claro, de Liberación Nacional. Entonces, este es un tema que pues yo hace tiempo que me retiré oficialmente, pero que como es una pasión y soy una apasionada del derecho agrario, pues he procurado mantenerme actualizada y en todo lo que pasa. Sí, porque además el trabajo en el sector agrario es un trabajo que cuando tú te vinculas difícilmente puedes desvincularte completamente, siempre dejas claro, como los amigos en los ejidos, en las comunidades. Sí, siempre, ¿no? Platicamos hace rato, ¿no? Siempre queda un trozo del corazón de uno, porque identifico, detecto que compartimos tú y yo esa misma pasión de servir a la gente, de ver la manera de que de una forma u otra ser agente de cambio en nuestra sociedad y servir a los que más necesitan, que creo que en el derecho agrario pues realmente es una característica. Pero sí, definitivamente. En tu paso, llevas ya muchos años en materia agraria, la verdad eres una experta, y cuéntanos un poquito, ¿cómo ves, entrando un poquito en materia de la estructura agraria en Chiapas,
¿Cómo ves en nuestro estado la materia agraria? Bueno, Chiapas, como muchos estados del sureste, tiene una propiedad social muy importante. ¿Qué quiere decir esto? En México existen diferentes formas de organización en materia agraria. Hablamos de lo que conocemos como la pequeña propiedad, que es la que está como más vinculada y más familiarizada con el ejercicio profesional de los notarios, y lo que se llama la propiedad social. Y la propiedad social está constituida entre ejidos y comunidades. Y la propiedad también que está bajo la tutela del Estado, como son los terrenos nacionales, los cuerpos de agua. En Chiapas tenemos más de 7,5 millones de hectáreas. Imagínate. O sea, es una superficie muy importante. Y de estos 7,5 millones de hectáreas que Chiapas tiene, pues estamos hablando que más de 4,5 millones están en propiedad social. Wow. Llámese ejidos o comunidades. Entonces, por supuesto que la propiedad social en Chiapas es muy importante. Claro. Estamos hablando de que tenemos más de 3,000 ejidos constituidos y no menos de 86 comunidades indígenas, ¿no? Y fíjate, Marta, como tú bien dices, retroalimentando un poquito lo que expresas, nos ha tocado incluso, no solo es la opinión de compañeros, sino también la propia, que acuden a la notaría a veces porque tienen el detalle de que el certificado parcelario, como era bastante, y resulta que el pueblo creció bastante, ya la mancha urbana o suburbana, por así decirlo, absorbió el núcleo ejidal, pues resulta que el certificado parcelario, que era un ejemplo, ¿no? 1,5 hectáreas, pues ya lo dividieron y ahora ya no es un dueño. Ahora se supone que son como 20 dueños en la hectárea y que ahora quieren tener su escritura. Uf, sí, esa es una problemática que se tiene que abordar pues con mucha seriedad y en un ámbito interinstitucional, porque la mayoría de ejidos en Chiapas ya quedaron conurbados. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente ya no puedes identificar dónde llega la frontera del municipio a la frontera del ejido. Por ejemplo, en el caso de Tuxtla, pues Terán, en dónde empieza el ejido y en dónde termina el municipio, ¿no? Entonces, a raíz de las reformas al artículo 27 constitucional que se dieron en 1992 y en donde se crean estas grandes instituciones del Estado mexicano, como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, y lo que la Secretaría de Reforma Agraria quedó bajo la tutela de que fue el gran reparto de tierras derivado de la revolución. Y en 1917, con la Constitución Política, entonces se crea esta parte del reparto. Concluye el reparto con la reforma al 27 constitucional, pero quedan muchos ejidos y muchas comunidades en proceso todavía de terminar el reparto, y que ha generado desafortunadamente en Chiapas pues muchos conflictos, ¿no? Y es que, como estadísticas bien decías, hablando de números duros, efectivamente considero que en Chiapas más del 45%, me atrevo a decir, de la tierra es irregular. Y por ejemplo, una idea, me ha tocado en un par de ocasiones asesorar a municipios. Algún expresidente municipal, gente que de alguna manera buscaba pues ver la manera de darle una certeza jurídica a los habitantes de su pueblo, a sus paisanos, me explicaba, es que literal, de la presidencia municipal para allá es ejidal, y de la presidencia municipal para atrás tiene escritura. Entonces me decía, ¿cómo le hacemos, licenciado? Sí, yo creo que es un gran reto para todos los notarios y para las inmobiliarias que se dedican al tema del proceso de compraventas, de cesiones de derechos, porque desafortunadamente no tenemos la cultura de la cesión de derechos, de la regularización, de estar al día con los documentos que acreditan las propiedades, ¿no? O el clásico, estimada amiga, el clásico, ahí después vemos, ¿no? Firmemos un papelito y ahí después vemos cómo lo regularizamos. El chiste ahorita es que le dé el dinero, me dé la posesión y ya me quedo ahí. Y ese es el detalle. Yo siempre les he dicho, lo barato sale caro. Sencillito es irse con un escribano, una escriturita sencillita, le doy su dinerito y vámonos. El problema es después, cuando Dios no quiera, o fallecen o ya están a punto de morir y quieren regularizar para que ese patrimonio que durante toda su vida, con todo el esfuerzo estuvieron construyendo, se lo hereden a sus hijos. Ya es un gran detalle, porque no es algo que se pueda solucionar en un mes. No, es muy complicado y genera muchas diferencias entre las familias. Entonces, el Registro Agrario Nacional, que es la instancia, en el caso, por ejemplo, de la pequeña propiedad, estamos hablando del Registro Público de la Propiedad, y en el caso de la propiedad social estamos hablando del Registro Agrario Nacional, que es la que se encarga de registrar cuál es el estado
de estos ejidos y de estas comunidades y de los terrenos nacionales, que es otra forma de propiedad social que el Estado otorga a los particulares que así lo solicitan, pues está como muy rezagado en el término del ordenamiento porque no se tiene precisamente esa cultura. Acordémonos cómo quedaban constituidos los ejidos cuando se repartían. Hay una área que es la de asentamiento humano, una área que le llaman de uso común, y lo que son las zonas parceladas. Las tres tienen documentos distintos. En el caso de aquellos que pasaron por un programa de certificación que en su tiempo se denominó Procede, pues se certificaron, y estas certificadas les expedían un título de solar urbano, un título de la parcela, un título de uso común. Pero si estos van falleciendo los titulares de derecho, o lo que ha pasado en los últimos años, que han migrado de manera significativa los titulares, entonces las mujeres que se están quedando en muchos de los casos como titulares de las parcelas, pues tienen este problema de que no se hizo la regularización y la cesión de los derechos, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, todavía creo que la semana pasada me tocaba que llegaba una familia, que tenía la clásico, ¿no? Que es que cuando vivía mi mamá, estoy diciendo hace 8 años, real, le expidieron su título de propiedad, y me lo dieron a nombre de mi mamá, pero ya murió y nunca lo fui a nunca fui a inscribirlo a registro público de la propiedad. Ya es que cuando sale y se pone mejor. Y les digo, bueno, o sea, no, ustedes no vivieron con su papá. No, sí, mi mamá era casada, pero en el título de propiedad dice soltera. Y entonces, no, pues mi papá dice que él es dueño de la mitad, pero ¿cómo si en el título dice soltera? O sea, por ejemplo, en esos casos, ¿qué se hace, estimada Marta? Sí, ahí además hay todo un procedimiento. Recordemos que para poder enajenar o poder ceder los derechos al interior de un ejido, la asamblea es una parte fundamental. La asamblea como tal es la máxima autoridad al interior del ejido. El presidente, el comisariado, el secretario, los órganos de vigilancia son órganos de representación, más no son la autoridad al interior de los ejidos. Es la asamblea la que de una u otra manera tiene que tomar conocimiento de las cesiones de derechos y de las enajenaciones que se hagan de las parcelas, porque tienen que respetarse el derecho de tanto. La ley dice que cuando alguno de los ejidatarios quiere ceder sus derechos o vender su título o su parcela de su solar urbano, si ya tiene Procede y estos ya tienen un título, tienen que hacer de conocimiento de alguno de los ejidatarios para respetar el derecho de tanto, para decir nadie más le interesa esta superficie. Y si nadie más le interesa, se hace con la formalidad, entonces ya se puede vender a un tercero, previa asamblea que se realice y se hace el registro en el Registro Agrario Nacional, ¿no? Entonces, son algunas particularidades. Realmente no es tan complicado si se sigue el procedimiento conforme como debe de ser, pero si no se hace, sí se convierte en un problema, porque entonces alguien demanda que no se respetó el derecho de tanto, que no se cubrió las formalidades que la ley señala para llevar a cabo las asambleas, ¿no? Y en ese sentido, pues la gente piensa que como tiene todas esas trabas, el valor de su tierra no es el mismo. Claro, cuando al contrario, por supuesto, la tierra vale lo mismo o hasta más en ese sentido. Sí. Y lo que dices es cierto, Marta. Fíjate que sí, considero que el derecho agrario es más como de sentido común. Y tengo que decirlo porque tiene que ser también metódico. ¿Por qué? Porque sí tienes que llevar como realmente una serie de pasos ordenados para poder realmente estar dentro del supuesto normativo que la ley encuadra. Y, por ejemplo, ahorita a colación estamos entrando a septiembre, mes del testamento, por ejemplo, el testamento agrario tiene una particularidad. Una vez que ante notario se expide, tenemos también que irlo a inscribir y registrar ante el Registro Agrario Nacional para evitar detalles y para que tenga a cabalidad todas las características que la ley agraria que surte efectos contra terceros, porque si no, de lo contrario, pues, ¿cómo identificas que esa superficie tiene un testamento como tal, ¿no? Y yo considero que en algunos otros estados de la República, en Chiapas, hasta donde tengo conocimiento, no sé que se hayan instalado lo que se llaman las inmobiliarias ejidales,
porque son efectivamente como las inmobiliarias que conocemos en donde se hacen transacciones de arrendamiento y de enajenación, son estas arrendatarias ejidales, estas inmobiliarias ejidales que ayudan a hacer todo este proceso. ¿Para qué? Para que la gente pueda tener acceso a lo que realmente vale su tierra y quien compra también tenga las garantías de ley de que está comprando algo que no va a ser un problema. Muchos notarios pues efectivamente prefieren no iniciar un procedimiento de titulación de un solar urbano o de una superficie ejidal por lo que representa en términos de la complejidad ante los temas agrarios. Pero hay que hacerlo porque, como les dije, pues casi 5 millones de hectáreas son de propiedad social en el Estado. No, es muchísimo, ¿no? Y aparte creo que durante mucho tiempo, bien o mal, se ha pospuesto el hecho de realizar todos estos procedimientos, porque a veces la gente, me ha tocado verlo, ¿no? Dice, no, me voy a meter en este tema, mucho trámite, voy a tardar mucho. Lo que sucede también a veces, o muchas veces, es que malamente luego caen en manos de gente charlatana, que solo les piden esto, les piden lo otro y nunca sale el trámite. Por eso a veces han tenido como mucha resistencia muchos ejidatarios, sobre todo aquí en la ciudad y en varios lugares más, donde no han querido o han tenido resistencia en generar la regularización de su predio. Pero una vez que se inicia el proceso, como bien platicábamos, pues sí, quizá lleva un tiempo, pero no es tampoco 5 años que tarde en regularizarlo, y al final sí pueden cerrar con la expedición de su título de propiedad al final. Sí, o sea, el trámite se puede hacer muy bien y perfeccionado y que de alguna manera pues tenga tanto para quien enajena, ejidatario, ejidataria o la misma asamblea que vaya a enajenar una superficie que es de uso común, pues que les garantice no solo un ingreso correcto, sino que también quien adquiera lo pueda hacer de manera legal. Y hay muchas cosas, ahora que empezó el programa para la construcción de vivienda que se lanzó, que es muy atractivo por la demanda de vivienda, seguramente se va pues acudir a estas superficies de terrenos ejidales o de zonas conurbadas, razón de más para poder conocer muy bien el procedimiento y promover ante los notarios, ante los ejidatarios y las mismas instancias del sector agrario que pueden, sobre todo la Procuraduría Agraria, llevar una asesoría y una representación y todo el acompañamiento que requieren para que las enajenaciones se den en muy buenos términos, ¿no? No, súper bien tu explicación, Marta, genial, la verdad, muchas gracias. Creo que al contrario, muchas gracias por invitarme. Eres explícita en lo que expresas. Y ya para comenzar a cerrar, también quisiera, si me permites, tocar una parte también medular de tu desempeño profesional. Y eso es decir que pues también la Asociación Cultural Nabolón de San Cristóbal, pues también te ha llamado, ha tocado a tu puerta para pues también, por supuesto, que tengas asesorías, que tú también estés ahí dirigiendo. Cuéntanos un poquito de eso, porque entiendo que es una parte tuya que también te apasiona, también te gusta, que es la cultura, y qué mejor que en una ciudad colonial tan preciosa, igual que Chepa de Corzo, pero San Cristóbal. Tengo que decirlo. Bueno, la Asociación Cultural Nabolón, que seguramente muchos conocen y que tiene una casa muy bella y es pues un legado de hace 75 años de Trudy y Franz Blom, que en su paso por Chiapas pues no solo tuvieron una gran obra vinculada principalmente con la selva lacandona, no solo con la parte del entendimiento de esta cultura maya, sino también de toda la parte de conservación ambiental. Ellos dejaron un legado muy importante que nosotros pues no solo tenemos la obligación de conservarla, sino también la obligación de compartir con los chiapanecos de algo que nos debemos de sentir muy orgullosos, que es la Asociación Cultural Nabolón, que no solo entra en esta parte de la transmisión del conocimiento de esta gran cultura, sino también de la parte de la conservación, que en la actualidad pues tenemos esta cultura que es una cultura viva, no son culturas de museo, son culturas vivas y que traen no solo temas de aprendizaje en sus procesos de vinculación, de relación con la tierra, sino toda esta parte que pueden aportar al conocimiento de una ciudad como San Cristóbal, que pues está ya es una ciudad tan cosmopolita, que teje y hace un enriquecimiento de todas las culturas. Yo me siento la verdad muy contenta y muy agradecida por esta invitación
de la presidenta de la Fundación, la doctora Patricia Armendáriz, de asumir la dirección de Nabolón y bueno, de este gran legado que representa la transmisión y la difusión de la cultura en este espacio, al igual que la Casa de la Ciudad, que es de enseñanza. No, claro que sí. Marta, desde acá, por favor, le mandamos un saludo con aprecio a la doctora Patricia Armendáriz, acordándonos de ella, por supuesto. Y no, me parece muy bien lo que dices, Marta, y tengo que felicitarte y reconocerte porque es loable totalmente que una chiapaneca como tú, aparte que se ha desempeñado en varias áreas, pues también es lo que yo llamo, siempre lo he dicho en los programas, creo que el objetivo de uno es dejar un precedente y, por qué no decirlo, ser una fuente de inspiración para las juventudes, para que también puedan de alguna manera ir aprendiéndonos un poquito de lo poquito o mucho que podemos saber, para que también las juventudes vayan mejorando y el día de mañana Chiapas, lo voy a decir como lo digo, seamos potencia en todo el país, que eso es lo importante. Tenemos todo para hacerlo. Marta, ya, ¿no?, para comenzar a concluir, por favor, si nos quieres agregar un poquito más de todo lo que hemos estado hablando, que hemos hablado de bastantes cosas, pero me gustaría mucho tener alguna conclusión tuya. Bueno, yo decirles que me parece que sería muy enriquecedor para quienes, ahora que acabo de conocer este esfuerzo inmobiliario que se está haciendo, de poder conjuntar los esfuerzos tanto de las universidades como de las instituciones del sector agrario y los notarios para generar alguna serie de talleres o de conversatorios que permitan ampliar este conocimiento y vincular todas las áreas registrales que permitan que el tema del ordenamiento en Chiapas sea una realidad, porque eso no solo le va a dar certeza jurídica, paz social, sino también una mejor condición de ingresos para quienes quieran transferir sus derechos o enajenarlos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, estimada Marta. Creo que parte totalmente básica del desarrollo de nuestra sociedad es eso, es que tengan la certeza jurídica de las instituciones, en este caso de la propiedad. Creo que los bienes inmuebles forman parte importante y medular del desarrollo de nosotros como seres humanos, para nuestras familias, ¿por qué no decirlo?, en términos de bienestar incluso, y creo que esa conjunción de que nosotros pudiéramos hacer entre las instituciones educativas como la UNACH o algunas universidades, por supuesto de prestigio en nuestro estado, con la naciente Comisión Nacional Inmobiliaria, y por qué no me atrevo a decirlo aquí, un saludo también a mi presidenta Rosario Chacón, la presidenta del Colegio Estatal del Notariado. Igualmente un saludo chiapaneco, a la querida Rosario, que la quiero muchísimo, sí, también. No, y también, ¿por qué no?, que tenga que ver el Colegio Estatal de Notarios, pues sería, creo, una alianza tripartita interesante, podría ser una sinergia que logre un gran cambio en la vida inmobiliaria de nuestro estado, ¿verdad? Sí, y bueno, yo agregaría finalmente algo que es, creo, muy importante. La relación de la tenencia de la tierra en Chiapas, en todo el país, pero en Chiapas en especial, como en Oaxaca, es un vínculo muy estrecho. O sea, la tierra es algo que te convoca, que te une, pero que también te puede dividir. Y entonces, en ese sentido, no se trata únicamente de un patrimonio que no represente una vinculación con tu pasado, con tus raíces. O sea, tiene muchos componentes. Por eso la importancia de que el ordenamiento y la regularización sea una realidad, porque eso te genera también paz social. Muy bien dicho, Marta. Pues Marta, la verdad te agradecemos mucho y creo que tenemos mucha materia para desarrollar, pero yo creo que a futuro, si nos permites, vamos a invitarte a una segunda emisión del programa. Te agradecemos mucho tu valioso tiempo y tus finos comentarios, y sobre todo reiterarte que creo yo que lo que tú dijiste, las estructuras ejidales en Chiapas, es importantísimo que desde la base hacia el desarrollo hasta la cabeza veamos los esquemas de regularización en conjunto y coordinado con gente experta como tú. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Igualmente, claro que sí, notario. Gracias. Encantada. Estimadas amigos y amigos, les agradecemos mucho su atención. Aquí vamos a seguir en este programa Notarios, Humanismo Notarial. Muchas gracias. Equilatia presenta su programa Notarios, Humanismo Notarial, conducido por el notario público Joaquín Montero. Joaquín Montero y su humanismo notarial busca revalorizar el papel del notario como garante de la justicia y la equidad, centrado en la dignidad y los derechos de las personas, promoviendo una práctica notarial que no solo se limite a la formalización de documentos, sino que también se preocupe por el bienestar y la protección de las partes involucradas. El notario Joaquín Montero nos acerca al mundo notarial a través de conversaciones con otros notarios, funcionarios y protagonistas de
del ámbito jurídico. Notarius, Humanismo Notarial, por Equilatia y todas sus redes sociales.